Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Jaime Aroa. Hoy revisaremos el sexto criterio. El sexto criterio para elegir una prueba estadística. Y el sexto criterio es la distribución de los datos. Como ustedes pueden observar en la diapositiva, la distribución de los datos. Vamos a recordar que tenemos 6 criterios, como acá tenemos anotado. Fíjense, 6 criterios para elegir una prueba estadística. El primero era el nivel investigativo. Lo hemos visto en toda una sesión. El segundo es el objetivo estadístico. También lo vimos en una sesión de 2 horas. 3, el tipo de variable. 4, el tipo de estudio. Y 5, el diseño del estudio. Y 6, hoy lo vamos a ver, la distribución de los datos. Es decir, este criterio puede hacer que tú cambies, si tú tenías pensado, por ejemplo, utilizar, no sé, pues el análisis de la varianza o el ANOVA. Este criterio te puede hacer cambiar a que utilices un TestStudent. Por supuesto que no solo es este criterio, sino que se tiene que considerar los 6 criterios. Entonces, veamos. Distribución de los datos, media poblacional. Fíjense, media poblacional. Nosotros podemos tener una media poblacional. ¿Pero qué es una media poblacional? Es cuando estamos hablando de variables numéricas, por si acaso, ¿ya? Variables numéricas. Es cuando tú tienes una media de toda la población, ¿no? De toda la población. A eso se lo llama media poblacional. Luego tenemos la media muestral. ¿Qué es la media muestral? Es la media que tú sacas de una muestra, que por supuesto que lo has debido calcular, pues, de tu población, ¿no? Entonces, fíjense, esos conceptos hoy día vamos a también aplicar. La distribución de los datos pueden ser de los siguientes. Puede haber una distribución normal. ¿Eso qué significa? De que los datos se centran en la media, en la moda y en la mediana, conformando así una campana de Gauss. Fíjense, a esto se llama campana de Gauss. Y esta campana de Gauss tiene 2 características. La primera es que es simétrica. Y la segunda es mesocúrtica. 2 características, ¿no?, que tiene la distribución normal. Cuando hablamos de distribución normal, cuando decimos que nuestros datos tienen una distribución normal, entonces estamos indicando que nuestra campana de Gauss es simétrica y mesocúrtica. Pongamos un ejemplo. Ya dijimos, para que exista una distribución normal, nosotros tenemos que tener una variable numérica. Entonces, veamos una variable numérica. Estaba revisando un estudio, por ejemplo, el peso de un cuye, ¿no?, de 700 gramos. Ahorita no vamos a hablar de qué edad y demás, sino que pesaba, o sea, la media era 700 gramos, ¿ya? Esa es la media. Ahora, fíjense,
cualquier conejo de la misma línea, de la misma raza, ¿no? De línea, que tenga esa edad, si lo subimos a una balanza, se va a acercar a ese número de 700 gramos. ¿Puede que pese menos? Sí. ¿Puede que pese más? También. ¿Por qué? Porque se ha sacado la media, que es de 700 gramos. A eso se lo denomina distribución normal. Lo mismo sucede con la temperatura de las personas. La temperatura de las personas tiene una distribución normal, ¿no? Entonces, fíjense, estamos hablando de variables numéricas. Muy bien. Continuamos. Tenemos también la distribución asimétrica, donde los datos tienen una asimetría a la derecha. ¿Ya? Y el siguiente tenemos una distribución leptocúrtica, donde están muy concentrados los datos. Ahora bien, podemos dividir en dos grandes grupos, ¿ya? O bien tus datos tienen una distribución normal, o bien tus datos no tienen una distribución normal. Y esto hace que tú elijas una determinada prueba estadística, como la que vamos a ver hoy. Muy bien, entonces vamos con los ejemplos. Me gustaría también, en la última sesión, nos hemos quedado con algunos ejemplos, ¿ya? Y que voy a compartir. Vamos a un ratito, voy a compartir con ustedes la diapositiva donde nos faltaba, ¿no? ¿Qué nos faltaba? Estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? No se observa. Ya. Un ratito, por favor. Me he olvidado de compartir la pantalla. Qué chakra. Ya, muy bien. Pero ya lo estoy compartiendo. Y además lo estoy grabando, señores participantes, para que ustedes lo puedan ver en YouTube. Muy bien. Entonces, ¿dónde está? Acá estamos. Ahora sí, pueden ver mi pantalla. Confirmen, por favor. Sí, se ve. Ya, muy bien. Entonces, continuemos. Fíjense, la anterior hemos visto el diseño del estudio. ¿Ya? Acá tenemos dos diseños, por si acaso. Tenemos un diseño de cohortes y un diseño de casos y controles. Si tu diseño es de cohortes, vas a utilizar riesgo relativo. Pero si tu estudio es casos y controles, vas a utilizar odds ratio. Entonces, fíjense cómo ambos diseños están dentro de los diseños epidemiológicos, pero uno es de cohorte y el otro es de casos y controles. Ya hemos visto el primer ejemplo que era de cohortes. Ahora vamos a ver el ejemplo de casos y controles. Veamos. Vamos a abrir. Muy bien, entonces, solo como un repaso, porque esto ya lo hemos visto lo anterior, ya y lo hemos marcado y demás. Vamos a ver cómo el diseño
y la distribución de los datos, ¿no?, hace que tú elijas una determinada prueba estadística. Veamos. Esto lo vamos a guardar y siempre con ejemplos. ¿Cuál es el ejemplo? Esto ya lo habíamos visto, solo lo vamos a repasar porque vamos a analizar el siguiente ejemplo para contrastar con este de acá. Evaluar si existe una asociación significativa entre el hábito de fumar y la aparición de cáncer de pulmón en una población adulta. Este ejemplo, ya lo hemos dicho, es de nivel explicativo. Ya, el primer criterio para elegir una prueba estadística es el nivel investigativo. Y acá tenemos nivel investigativo. ¿Cuál es? Explicativo. ¿Por qué es explicativo? Porque con este objetivo, lo que el autor quiere explicar es una causalidad. Ya lo habíamos anotado la anterior, pero lo vamos a explicar ahora de manera más ágil. Ahora, cuando tu estudio es de nivel explicativo, tú quieres demostrar una causalidad. Por consiguiente, vas a tener dos tipos de variables: variable independiente y variable dependiente. Acá aparece en este nivel investigativo, aparece estos dos tipos de variables: variable independiente y variable dependiente. La variable independiente, para este ejemplo, fíjense, es el hábito de fumar. Esa es la variable independiente, que es la causa. Habíamos dicho que es la causa, es la variable independiente. La variable independiente es la causa y la variable dependiente es el efecto. Por eso el cáncer de pulmón es el efecto del hábito de fumar. Con esa explicación o con este razonamiento, pues confirmamos que nuestro estudio es de nivel explicativo. Por lo tanto, no voy a utilizar solo estadísticos, sino que voy a utilizar pruebas estadísticas. Ahí ya se está delimitando. Tampoco voy a utilizar técnicas estadísticas, porque es del nivel predictivo y aplicativo. En el nivel relacional y explicativo utilizamos pruebas estadísticas. Ahí está la diferencia. Estadísticos, pruebas estadísticas y técnicas estadísticas. Por lo tanto, yo voy a utilizar una prueba estadística. Ahorita no puedo decir cuál, porque me falta desglosar los siguientes criterios. El criterio número 2 es el objetivo estadístico. Y como ustedes saben y hemos visto, en cada nivel hay objetivos estadísticos. Los objetivos, fíjense, del nivel explicativo son, y lo hemos visto en una pirámide así bien bonito, evidenciar, demostrar y comprobar. Ahí está. ¿Cuál de los tres es? Vamos a evidenciar cuando nosotros no hacemos ningún tipo de intervención, es decir, no hacemos experimento, o vamos a demostrar una causalidad con un experimento. Estos dos objetivos son para los experimentos. Y evidenciar es para estudios que demuestren la causalidad, pero sin intervención. Por eso este estudio o esta investigación
tiene un objetivo estadístico: evidenciar. ¿Esto qué significa? De que, fíjense, de que queremos evidenciar de que el hábito de fumar es la causa del cáncer de pulmón. Eso es lo que nosotros queremos evidenciar. Por lo tanto, vamos a aplicar una prueba estadística. Muy bien. El siguiente criterio era, por si acaso, esto ya lo hemos aprendido, cada uno de estos criterios en una sesión. El tercero es el tipo de variable. Entonces, ¿con qué variables estamos trabajando? ¿Qué tipos son? Por ejemplo, el hábito de fumar es un tipo de variable categórica, nominal, dicotómica. Ahí está. ¿Fumas o no fumas? Esa es la variable. ¿Fumas o no fumas? Sí, no. Es una variable categórica, nominal, dicotómica. La siguiente variable es el cáncer de pulmón, ¿no? Y de la misma forma es una variable categórica, nominal, dicotómica, porque tienes o no tienes cáncer de pulmón. Entonces, este tipo de variable nos va a hacer que nosotros adoptemos una determinada prueba estadística. Si nuestras variables acá, fíjense, son categórica, nominal, dicotómica, no vamos a utilizar TED-Student. De entradita ya estamos sacando al TED-Student, ¿no? Fíjense. Entonces, ese es el tercer criterio para elegir una prueba estadística. El cuarto criterio es el tipo de estudio. Los estudios, por si acaso, se dividen en los estudios longitudinales y transversales. Este estudio es de cohorte, por lo tanto es longitudinal. ¿Por qué? Porque va a tener dos grupos, pues bueno, los que tienen hábitos de fumar y los que no tienen hábitos de fumar. Y van a hacer las mediciones cada mes, cada trimestre, cada semestre, cada año, hasta no que aparezca una patología pulmonar. Sí, no es que es el cáncer de pulmón. Entonces, fíjense, no se hace ningún tipo de intervención, sino que se especifica, no se hace ningún tipo de intervención, sino es que se hace varias mediciones, ¿no? Por esa razón, el estudio es longitudinal. Este diseño de cohortes, ¿no?, puede extenderse hasta 15 años, 20 años, ¿no? Entonces, fíjense, el estudio es longitudinal, se hace varias mediciones. Entonces, este criterio también nos va a ayudar a elegir una determinada prueba estadística. El quinto criterio, fíjense, el quinto criterio es el diseño del estudio. El estudio, ¿qué diseño es? Epidemiológico. Los diseños de cohorte están dentro, ¿no?, de los diseños epidemiológicos. Y dentro del diseño epidemiológico hay otros diseños que están dentro, por supuesto, del epidemiológico, como por ejemplo, en este caso tenemos el diseño de cohortes y su prima hermana, que va a ser el diseño de casos y controles, que ambos que están dentro del diseño epidemiológico. Fíjense. Ahora, este diseño de cohortes, ¿qué requiere? Veamos. Vamos a tener un grupo 1, los que tienen el hábito de fumar. Fíjense, podemos ponerlo 100 personas.
Y vamos a tener otro grupo 2, que son los que no tienen el hábito de fumar. Pueden ser también otras 100 personas. Entonces, para hacer un estudio de cohortes, yo tengo que tener dos grupos. Un grupo que tenga el hábito de fumar y otro grupo que no tenga el hábito de fumar. Y calcular el riesgo relativo que existe entre las personas que tienen el hábito de fumar y las personas que no tienen el hábito de fumar. Fíjense, entonces ya estamos hablando de riesgo relativo y pues vamos a tener, después de haber hecho todo este análisis, una prueba estadística que es el riesgo relativo. Y por último tenemos, fíjense, a la distribución de los datos. La distribución de los datos es una distribución binomial. ¿Esto qué significa? No tiene una distribución normal, sino que los datos tienen una distribución binomial. Por lo tanto, voy a utilizar pruebas o una prueba no paramétrica, porque las pruebas paramétricas como el TED-Student, el ANOVA, R de Pearson y demás, se utilizan con la distribución de los datos normales y a eso se los llama pruebas paramétricas porque están parametrados. Mientras si mi distribución es no normal, como en este caso tiene una distribución binomial, voy a utilizar una prueba no paramétrica. Y justamente la prueba de riesgo relativo es una prueba no paramétrica. Fíjense, todo este razonamiento lo tengo que realizar al momento de elegir una prueba estadística. Aquí sí hemos abordado, fíjese, todos los criterios. El primer criterio era el nivel investigativo. El segundo, el objetivo estadístico. El tercero, el tipo de variable. El cuarto, el tipo de estudio. Quinto, el diseño del estudio. Sexto, la distribución de los datos. Hago todo ese análisis y pues me da como resultado una determinada prueba estadística. En este caso es el riesgo relativo. Muy bien. Hemos hecho un repaso de lo que ya habíamos conversado. Quería hacer esto porque necesitábamos necesitábamos haber revisado esto para contrastarlo con el siguiente ejemplo. Ahora vamos a analizar el siguiente ejemplo de cero, como habíamos analizado el anterior estudio. A ver, veamos el título que dice. Desde hoy y el día jueves, por si acaso, es aplicación, ¿ya? Aplicación de los 6 criterios en diferentes temas o estudios, como por ejemplo los que yo estoy planteando. Una vez que termine de explicar todo esto, si alguien prefiere, ¿no? Nos puede dictar su objetivo y podemos revisarlo con los 6 criterios y pues le damos la prueba estadística adecuada, correcta. Pero para eso tiene que estar muy bien formulada el objetivo, porque como en este caso vamos a ver, necesitamos varios razonamientos para tomar una decisión. Fíjense, el primero, veamos el título. Asociación entre el consumo de alcohol, aquí está, consumo de alcohol y la aparición de úlceras gástricas. Tenemos dos
variables. Y solo al leer el título puedo ver que acá hay una variable independiente, que es el consumo de alcohol, y una variable dependiente, que es la aparición de úlceras gástricas. ¿Cuál es la causa por las que aparecen las úlceras gástricas? El consumo del alcohol. Fíjense, estamos analizando estudios de nivel explicativo, por supuesto, ¿no? Entonces, veamos su objetivo y analicemos. El primer criterio, vamos. El primer criterio, como ustedes muy bien saben, es el nivel, un ratito, nivel investigativo. Ese es el primer criterio, ¿ya? El primer criterio, el nivel investigativo. ¿De qué nivel es? Desde nivel, antes de anotarlo, voy a hacer un razonamiento. Yo creo que este objetivo, este estudio es de nivel explicativo. Y como es de nivel explicativo, lo que yo tengo que buscar en este objetivo es una variable independiente y una variable dependiente. Ahí está. Son criterios, por si acaso, ¿ya? Que yo ya ya me anticipo a buscar. Entonces, digo, evaluar. ¿Qué quiere evaluar? Si existe una relación entre el consumo del alcohol, aquí está, fíjense, consumo del alcohol, esta es una de mis variables y yo pues lo pongo acá, un ratito, acá, que es mi variable independiente. ¿Por qué es independiente? Porque no depende de otra variable que esté dentro del enunciado, por si acaso, dentro del objetivo. Entonces yo digo que el consumo del alcohol, el consumo de alcohol es la causa. El consumo de alcohol es la causa ¿de qué? Porque la variable dependiente, por si acaso, es el efecto. Efecto, ahí está, efecto, ya, muy bien. La variable dependiente es el efecto. Entonces, yo digo que la aparición de úlceras gástricas, ahí está, la aparición de úlceras gástricas es el efecto, fíjense, es el efecto ¿de qué? De el consumo de alcohol, que sería la causa. Entonces, acá estamos en el nivel explicativo y si estamos en el nivel explicativo, sí o sí vamos a tener una variable independiente y otra dependiente. Cosa que en el nivel relacional no hay, porque el nivel relacional no quiere demostrar la causalidad o una explicación de causalidad, sino que solo quiere ver si tienen relación o no tienen relación. Más aún, en el nivel descriptivo no puede aparecer variable dependiente e independiente. ¿Por qué? Porque es univariado. Fíjense, por eso es muy importante definir el nivel investigativo. Y el nivel investigativo en este caso es explicativo. Ahí está. Entonces vamos a marcarlo como el anterior estábamos trabajando. Este es el primer criterio. El nivel investigativo es el criterio. Luego, ¿qué nivel es? El nivel investigativo, en este caso, ¿de qué nivel es? Vamos a poner con verde, es explicativo. Fíjense, ¿cómo es, ¿no? esto del razonamiento?
Porque podemos tener 6 niveles. Nivel exploratorio, que no hace análisis estadístico. Nivel descriptivo, que hace análisis estadístico, pero univariado. Nivel relacional, que hace análisis estadístico bivariado. Nivel explicativo, que hace análisis estadístico multivariado. Y el nivel predictivo y aplicativo. De los 6, este estudio está en el nivel explicativo. ¿Qué les parece? Ese razonamiento nosotros tenemos que hacer al momento de formular nuestro objetivo, al momento de revisar un trabajo de investigación, ¿no? Muy bien, continuamos entonces con el siguiente criterio. Ya hemos hablado del nivel investigativo, ahora hablemos del segundo criterio. El segundo criterio es el objetivo estadístico. Fíjense, el objetivo estadístico. Ese es el segundo criterio para elegir una prueba estadística. ¿Qué objetivo es o cuál es ese objetivo? Dentro del nivel explicativo, por ejemplo, los objetivos del nivel explicativo, ¿ya? Son, vamos a poner con verbo, ¿ya? ¿Cuáles son? El primero es evidenciar. El segundo es demostrar. Y el tercero es comprobar. Ahí está. Tenemos 3. Uno de estos tiene que ser. O es evidenciar, o es demostrar, o es comprobar. Estos 2 de acá, por si acaso, son objetivos para diseños experimentales. Y este objetivo evidenciar es para estudios que no tienen intervención, porque en este otro ejemplo tampoco vamos a manipular ninguna variable, ¿no? Sino que vamos a querer o vamos a evaluar, vamos a evidenciar que el consumo de alcohol es la causa de la aparición de úlceras gástricas. Eso es lo que queremos nosotros evidenciar. Por lo tanto, nuestro objetivo es evidenciar. Ahora, por supuesto, no siempre tiene que ir a evidenciar, ¿ya? Como en este caso, evaluar está muy bien, puede ir, no hay ningún inconveniente con ello. Pero si lo sustituimos con evidenciar, igual se comprende, ¿no? Vamos a un ratito, vamos a ponerlo con el colorcito verde, como estamos avanzando. Muy bien, evidenciar. Y el objetivo es el estadístico, es el segundo criterio. Fíjense. Primer criterio, el nivel investigativo, exploratorio. Segundo criterio, el objetivo estadístico, evidenciar. ¿Qué tal? Ahí está, ¿no? Como les iba también explicando, que podemos cambiar el objetivo evaluar por evidenciar y no pierde sentido. O sea, sigue teniendo la misma intención. Fíjate, evidenciar si existe una relación entre el consumo de alcohol y la aparición de úlceras gástricas mediante un estudio de casos y controles. Ahí está, ¿no? Muy bien, entonces hemos abordado, ¿no? Con el primer criterio, que es el nivel investigativo, el segundo, que es el objetivo estadístico. Veamos el tercero. El tercero es el tipo de variable. ¿Se recuerda? El tercer
el tercer criterio para elegir una prueba estadística es el tipo de variable. Entonces, ahí está, ¿no? Muy bien, analicemos entonces mi variable. Mi variable es el consumo de alcohol. Yo voy a copiar acá. Entonces, esta es mi variable. ¿Qué tipo de variable es? El consumo de alcohol. Esta variable es categórica. ¿Por qué? Porque tú puedes consumir o no consumir. Además de ser categórica, es nominal, no es ordinal. Además de ser nominal, es dicotómica. Ahí está. Nuestra variable, el consumo de alcohol, es una variable categórica, nominal, dicotómica. Hemos hablado del tipo de variable durante 2 horas, incluso lo hemos dedicado 2 sesiones. Por esa razón ya estas dos últimas sesiones van a ser ya más aplicativos a casos, ¿no? A casos, a ejemplos. Muy bien. Entonces, fíjense, el tipo de variable, el consumo de alcohol, es categórica, nominal, dicotómica. La siguiente variable, aparición, fíjense, aparición de úlceras gástricas. Entonces copio aquí. Entonces este en realidad úlceras gástricas, ¿tiene o no tiene? Bueno, ahí está, úlceras gástricas, ¿tiene o no tiene? Entonces esta va a ser una variable, los puntos, muy bien. Igualmente es una variable categórica nominal dicotómica, fíjense. El odds ratio, entonces, va a trabajar con variable categórica nominal dicotómica. Y el riesgo relativo, que es otra prueba estadística, también va a trabajar con una variable categórica nominal dicotómica. Hasta ahí es todo lo mismo. Pero, ¿dónde va a estar la diferencia? Más abajo. Entonces, nuestras variables, vamos a pintarlo, es el tercer criterio por si acaso. Nuestra variable, las dos variables son categórica, nominal, dicotómica. Así como exige el riesgo relativo y el odds ratio. Listo, el tipo de variable cumple con ese requisito. Muy bien. Ahora vayamos con el siguiente. El siguiente criterio después del tipo de variable es el tipo de estudio. Muy bien, el tipo de estudio. Ahí está. Vamos a colocar ahí. El siguiente criterio es el tipo de estudio. Podemos tener dos tipos de estudios por si acaso, longitudinal y transversal. Por supuesto puede haber otros criterios, pero acá lo que nos interesa en este ejemplo es de que el estudio es longitudinal o transversal. ¿Cuál de los dos es? En el anterior era longitudinal, acá ya es transversal. ¿Por qué? Porque estamos en el diseño de casos y controles, ¿ya? Y vamos a tener una sola medida, ¿ya? Una sola medida. Vamos a tener una sola medida, ¿ya? Entonces, como vamos a tener una sola medida, que vamos a evaluar si consumía o no consumía alcohol. Y pues vamos a ver los registros, por eso es un estudio transversal. ¿Por qué? Porque vamos a
revisar su historial, ¿no? Su historia médica o su historial. Entonces, si tienes úlcera gástrica, ¿consumías o no consumías alcohol? Fíjense, además de ser transversal, este estudio ya va a ser retrospectivo. Ahí vamos a aumentarle. Retrospectivo. El otro estudio era prospectivo, es decir, hacia el futuro. Nosotros teníamos dos grupos, un grupo que tenían el hábito de fumar y otro grupo que no tenían el hábito de fumar. Y pues nosotros queríamos hacer varias mediciones hasta encontrar cuándo aparece el cáncer de pulmón. Pero este estudio es diferente. Por eso es transversal y retrospectivo. Los casos y controles no van a realizar una sola medición y van a ver que todos los que tienen úlcera gástrica van a revisar o van a ver si consumían o no consumían alcohol. Incluso le preguntarían al paciente, ¿no ve? ¿Consumías o no consumías alcohol? Y van a sacar porcentajes. El odds ratio. ¿Cuánto de riesgo tengo? ¿Cuánto de riesgo tengo si consumo alcohol de tener úlceras gástricas, ¿no? Entonces se va a querer calcular eso. Como ven, es transversal y retrospectivo. ¿Por qué? Porque se hace una sola medida. Muy bien, ahí está el tipo de estudio. Vamos a ponerlo ahí con un color amarillo y este con color verde. Como les decía, es una serie de elecciones. Tú vas a elegir si tu estudio es retrospectivo o tu estudio es prospectivo, ¿no? O si tu estudio es si tu estudio es retrospectivo o es prospectivo. Si tu estudio es transversal o longitudinal. Una serie de decisiones. Por eso, en metodología de la investigación científica se habla de decisiones metodológicas. ¿Qué método? ¿Qué tipo es el correcto, adecuado? Y justamente para elegir una prueba estadística tenemos que hacer este razonamiento. El tercer criterio es el tipo de estudio, transversal, retrospectivo, incluso sin intervención, así sería. Tienen varias características en realidad, pero para comprender el ejemplo basta con decir transversal, retrospectivo. Muy bien. El siguiente criterio es el diseño. Diseño del estudio. Este es el cuarto criterio, ¿no? En realidad, a ver, veamos. El primero es el nivel investigativo. El segundo es el objetivo estadístico. El tercero es el tipo de variable. El cuarto es el tipo de estudio. Y el quinto es el diseño del estudio. ¿Qué tipo de diseño es? Es epidemiológico. Epidemiológico. Es un diseño epidemiológico. Fíjense. Más específicamente, porque los diseños pueden ser de 4 tipos, como habíamos visto en nuestra última sesión, ¿no? Pueden ser de 4 tipos. Los diseños epidemiológicos, los diseños experimentales, los diseños comunitarios y los diseños de validación de instrumentos.
Solo los diseños epidemiológicos podríamos hacer todo un curso taller, ¿no? Y solo los diseños experimentales también podríamos hacer otro curso taller, ¿no? Entonces, fíjense, pero el tópico o el tema de este curso taller es cómo elegir una prueba estadística. Y lo que tiene que quedar claro es que son 6. 1, el nivel investigativo. 2, el objetivo estadístico. 3, el tipo de variable. 4, el tipo de estudio. 5, el diseño del estudio. En este caso es epidemiológico. Más específicamente, porque dentro de los diseños epidemiológicos podemos tener los diseños de cortes y los diseños de casos y controles. En este caso son casos y controles. Ahí está, casos y controles. ¿Por qué? ¿Por qué son casos y controles? Porque se va a realizar, ¿no? Este diseño, ¿en qué consiste? Se va a revisar las historias clínicas, se dicen, ahora ya me recuerdo, ¿no? De las personas que tenían úlcera gástrica y van a revisar o van a consultar al paciente si consumía o no consumía alcohol para calcular el odds ratio, ¿no? El riesgo que pueda tener una persona que consuma alcohol de la aparición de úlceras gástricas, ¿no? Entonces, fíjense, acá tenemos el diseño del estudio, vamos a pintarlo de colorcito amarillo, y es epidemiológico y es de casos y controles. Ahí está. Listo. Ahí está. Por último, vamos a ver la distribución de los datos. La distribución de los datos. Muy bien. ¿Tiene una distribución normal o una distribución no normal? En este caso, ambas variables tienen una distribución binomial. ¿Por qué? Vamos a responder esa pregunta. Tienen una distribución binomial. Fíjense, acá está la respuesta. Ya. Muy bien, vamos a copiar el consumo de alcohol, ¿ya? Y vamos a ponerlo acá. Fíjense, el consumo de alcohol. La respuesta puede ser, fíjense, el consumo de alcohol. ¿Sí o no? Vamos. ¿Sí? No. Ahí está. Consumo de alcohol. ¿Sí? No. A esto se llama distribución binomial. El otro, fíjense, el otro, que es las úlceras gástricas. ¿Tienes o no tienes las úlcera gástrica o úlceras gástricas? Y la respuesta puede ser sí, no. Ahí está. Por eso, la distribución de los datos de este estudio, de las variables de este estudio, es binomial. Vamos a pintarlo como último. Acá está. Entonces vamos a ponerlo con amarillo y vamos a señalar que la distribución de esto es binomial. Por lo tanto, vamos a utilizar una prueba estadística que es el odds ratio. Listo. Vamos a ponerlo con un ratito. Vamos a ponerlo. Ahí está. Odds ratio. Esa prueba estadística tienes que utilizar, fíjate, como un resumen.
Este estudio es de nivel explicativo. La variable independiente es el consumo de alcohol y la variable dependiente es la aparición de úlceras gástricas. Ya vamos a demostrar la causalidad, ¿no? El objetivo estadístico es evidenciar. ¿Esto qué significa? No vamos a hacer ningún experimento, sino que vamos a hacer un estudio observacional, pero que demostremos la causalidad. Muy bien, evidenciar. El tipo de variable, ambas variables son categóricas dicotómicas. ¿Por qué? El consumo de alcohol tiene, como hemos visto, una distribución binomial, ¿sí? Binomial, ¿por qué? Porque se responde con sí o no, ¿no? Y úlceras gástricas también, ¿no? Sí, no. ¿Tienes, no tienes? ¿Consumes o no consumes? ¿Consumías o no consumías? Fíjense. Entonces, hasta ahí puedo utilizar tranquilamente, la prueba de riesgo relativo, ¿ya? La prueba de riesgo relativo. Pero cuando ya analizo el tipo de estudio, cuando yo ya digo que mi estudio es transversal y retrospectivo, fíjense, transversal, retrospectivo, ahí sí cambia todo. Ya no puedes utilizar el riesgo relativo como en el ejemplo anterior, cáncer de pulmón y el hábito de fumar. Ya no puedes porque tu estudio aquí es transversal, no es longitudinal, no vas a hacer varias medidas, solamente vas a hacer una sola medida. Además que es retrospectivo, ahí ya cambia. El diseño de estudio también, esto más todavía lo confirma porque es dentro de los diseños epidemiológicos y además que dentro de los diseños epidemiológicos tenemos dos tipos de diseños, uno que es el de cohortes y el otro que es de casos y controles. Si tu estudio es de cohortes, vas a tener que utilizar el riesgo relativo, la prueba estadística de riesgo relativo. Pero si es epidemiológico y el diseño de casos y controles, vas a tener que utilizar el odds ratio. Así de claro ya se llega a esa conclusión de elegir una prueba estadística. Ahora, la distribución de los datos, ¿no? Es binomial. Fíjense que si tu distribución de los datos es binomial o la distribución es no normal, pues vas a utilizar no pruebas no paramétricas. El odds ratio, el riesgo relativo, el chi cuadrado y otros son pruebas no paramétricas. Pero si tus datos tienen una distribución normal, que básicamente se trabaja con variables numéricas, pues vas a utilizar pruebas estadísticas parametradas, ¿no? Justamente vamos a ver un cuadro, ¿no? Ahora, cómo se explica eso de la distribución de los datos. Y fíjense, vamos a ver en el ejemplo, ya voy a compartir con ustedes. Muy bien, fíjense, señores participantes. Con estos dos ejemplos, hemos visto que el quinto criterio, el diseño del estudio, puede hacer cambiar, ¿no?, la prueba estadística correcta, adecuada. Fíjate, si tu estudio tiene un diseño epidemiológico de cohortes, vas a tener que utilizar el riesgo relativo, así como hemos visto en el hábito de fumar y cáncer de pulmón. Pero si tu estudio es de casos y controles,
vas a tener que utilizar el odds ratio, que el ejemplo que hemos visto es el consumo de alcohol y las úlceras gástricas, ¿no? Ahora veamos este último criterio de la distribución de los datos, de cómo hace variar, de cómo. Fíjense, este cuadro son los objetivos es objetivo comparativo, ¿ya? No están todas las pruebas estadísticas, por si acaso. No debe estar ni la cuarta parte, pero nos da una idea general de cómo la distribución de los datos puede hacer que tú elijas una determinada prueba estadística. Es la siguiente, fíjense. Si tus datos tienen una distribución normal, vas a utilizar pruebas paramétricas. Y las pruebas paramétricas trabajan con variables numéricas. Entonces, las pruebas paramétricas son, por ejemplo, el t-student para una muestra, el t-student para muestras independientes, el ANOVA, ¿no? t-student, ANOVA y demás. Como les digo, esto solo es un ejemplo, porque incluso acá no está pues el R de Pearson y otras pruebas, ¿ya? Pero ahora, fíjense, si tu estudio, si tus datos no tienen distribución normal, vas a utilizar pruebas no paramétricas. Entonces, hoy vamos a aprender dos conceptos: pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. Las pruebas paramétricas se utilizan cuando tus datos tienen una distribución normal, como lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Pero si tus datos no tienen una distribución normal, vas a tener que utilizar una prueba no paramétrica. Por supuesto que no es el único criterio, porque ya habíamos visto que son seis criterios, y uno de ellos es la distribución de los datos. Si tus datos tienen distribución normal, utilizas pruebas paramétricas, pero si tus datos no tienen distribución normal, utilizas pruebas no paramétricas. ¿Qué les parece? Esto es como un mapa, ¿no? Como una especie de decisiones que tú tomas, ¿no? Si me voy por este camino, llego a tal lugar. Si me voy por este camino, llego a tal lugar. Por eso la metodología, fíjense, en su raíz griega, método significa camino, ¿no ve? Entonces, es justamente eso. Del nivel investigativo, por ejemplo, tú puedes tener el exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo, predictivo. Una de esas va a ser. Y si tu estudio es de nivel explicativo, puede ser evidenciar, demostrar y comprobar. Pero una de estas va a ser, una de estas intenciones va a tener. Tipo de variable. Tu variable puede ser categórica, numeral. No hay otra clasificación. Categórica, numeral. Si es categórica, puede ser nominal, ordinal. Si es numérica, puede ser discreta o continua. Es así. Son caminos que tú ya decides, ¿no? El tipo de estudio, tu estudio puede ser transversal o longitudinal.
El diseño puede ser epidemiológico, experimental, validación de instrumento o comunitario. ¿Cuál de esos es? ¿No? Distribución de los datos puede ser distribución normal o una distribución no normal, como la binomial. Entonces, estos 6 criterios son realmente muy importantes al momento de elegir una prueba estadística. ¿Qué les ha parecido hasta ahí? A ver, ¿algún comentario, alguna consulta? ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido hasta ahí? Colega Ever, Marco, doctor Marco, Eli Torres. ¿Qué les ha parecido hasta ahí? ¿O tienen alguna consulta? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, doctor Marco. Nada, ¿no? Pienso que todo está muy claro y bueno, ¿no? Lo vuelvo a repetir, es muy oportuno, ¿no? Poder básicamente despejar, ¿no? Por todas estas dudas. Gracias, doctor Marco. Sí, justamente es eso, ¿no? De que ya estamos en la parte final de este curso y hoy es el penúltimo día, el jueves ya es nuestro último día y pues ya tenemos que aplicar. Estas 2 últimas sesiones es básicamente la aplicación de estos 6 criterios. 1, el nivel investigativo. 2, el objetivo estadístico. 3, el tipo de variable. 4, el tipo de estudio. 5, el diseño del estudio. 6, la distribución de los datos. Entonces, veamos un ejemplo. El siguiente ejemplo en realidad, ¿ya? Antes de ir con el siguiente ejemplo, tal vez alguien tiene alguna duda, alguna consulta, alguna curiosidad, porque el siguiente ejemplo que vamos a analizar va a ser más o menos de una media hora, lo vamos a analizar, o tal vez incluso unos 40 minutos. Es así, señores participantes, como se hace un análisis. Claro, con un análisis explicando, detallando, ampliando. Por supuesto, si tú vas a revisar una tesis, no te vas a quedar para elegir la prueba estadística, digamos, unos 40 minutos, ¿no? Lo vas a hacer más puntual, ¿no? Pero ese es el desafío. Muy bien, ¿alguna duda, alguna consulta hasta acá? En realidad, también mucho depende del contexto, ¿no? El contexto en el que uno va a hacer un estudio, ¿no? O una investigación para poder, ¿no? Definir básicamente todos estos aspectos. Sí, efectivamente es así como lo dice doctor Marco. Por eso les decía, tú ya tienes que tener definido tus variables. Por ejemplo, alguien puede, no sé, pues el clima, a ver, veremos con el clima. Alguien puede querer hacer un estudio acá en el sector andino, pues va a elegir algunas variables, ¿no? Que no van a coincidir, tal vez, digo tal vez, con alguien que haga un estudio en Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Entonces, para elegir una prueba estadística, ya tiene que estar decidido el nivel investigativo, ya tiene que estar decidido tu objetivo estadístico, no tienes que ya cambiar, porque
Si después de elegir tu prueba estadística, tú quieres manejar tu objetivo, ahí sí que ya estás perdido. Estás perdido. ¿Por qué? Porque este razonamiento que nosotros estamos haciendo es cuando tú ya te has decidido por un nivel investigativo, ya te has decidido por un objetivo estadístico, ya te has decidido qué variables vas a medir, si van a ser numéricas o va a ser categóricas, qué tipo de variable vas a medir. Tiene que estar muy bien decididos. Y también el diseño, el tipo de estudio. Y por supuesto que es el último de, de los criterios, que es la distribución normal o la distribución de los datos. Porque puedes tener dos opciones: que tu distribución sea normal o que tu distribución sea no normal. Eso en último minuto incluso puede hacer que cambies de prueba estadística. Fíjense, pero si ya no estás tan seguro de tu objetivo, de tu nivel, de tus variables, pues todo este razonamiento es mejor que esperes y es mejor que formules muy bien tu objetivo, definas las variables que vas a medir y definas el diseño que vas a llevar adelante, definas el tipo de estudio. Cuando esté todo seguro, haces este razonamiento. Porque la pregunta es, fíjense, ¿cuándo elijo una prueba estadística? ¿Cuándo? Después de recolectar los datos. ¿Por qué? Porque el último criterio es la distribución de los datos. Hasta ya recolectar los datos, ya no puedes mover el objetivo, el nivel investigativo, tus variables, no puedes mover porque ya los has medido. Ya los has medido. ¿Cómo lo vas a cambiar? No, ya está medido, ya estás recolectando los datos. Lo que hay que hacer es meter al software estadístico y ver si tiene distribución normal, en el caso de que sea tu variable numérica, porque las variables categóricas no van a tener distribución normal. De entradita, si tú me dices que tu variable va a ser categórica, no va a tener distribución normal. La distribución normal son para las variables numéricas. Y dentro de las variables numéricas puede ser que tus datos tengan una distribución normal o puede que no tengan una distribución normal, siendo numéricas. Siendo numéricas. No todas las variables numéricas tienen distribución normal. Eso hay que entenderlo muy bien. Entonces, como ven, la pregunta es, ¿cuándo elijo una prueba estadística? ¿Cuándo? Después de haber definido todo, incluso después de haber recolectado los datos, porque solo allí vas a poder decir si tu estudio o si tus datos tienen distribución normal o no tienen distribución normal. Si te sale la campana de Gauss o no. Entonces, fíjense que esto de elegir una prueba estadística es cuando tú ya estás seguro de varios aspectos. Que por supuesto, para elegir un nivel investigativo tienes que hacer otros razonamientos, como ver el estado del arte y demás. Para elegir tu objetivo estadístico igual tienes que hacer otro razonamiento que pues podríamos realizarlo un curso taller. Cómo redactar los objetivos, cuáles son los objetivos estadísticos en cada nivel. Otro
curso. Sería muy bueno. Y con eso pues lo tenemos claro, ¿no? Lo tenemos muy claro. Muy bien, a ver, algún otro comentario, alguna otra pregunta tal vez. Muy bien, no habiendo consultas, vamos a ver un ejemplo, ya el siguiente ejemplo en realidad, pero que ya va a tener un diseño, ya un diseño experimental. ¿Qué les parece? A ver, vamos a ello. Vamos a ir a nuestro ejemplo. Aquí está. ¿Sí? Con este ejemplo vamos a tener algo más claro. A ver, fíjense. El título del estudio es Efecto de un suplemento natural sobre la reducción de la presión arterial en adultos con hipertensión leve. Muy bien. ¿Qué queremos hacer acá? Vamos a ir al objetivo. Muy bien. El objetivo, evaluar un suplemento natural. Fíjense, aquí está un suplemento natural. ¿Ya? A ver, si un suplemento natural tiene un efecto significativo en la reducción de la presión arterial sistólica comparado con un placebo. Muy bien. Entonces, acá vamos a analizar. Primero, el primer criterio es el nivel, el nivel investigativo. Ese es el primer criterio. Por eso no hay que perderlo de vista. Estos 6 criterios, ¿no? Estos 6 criterios. El primero es el nivel investigativo. Tenemos ahí, muy bien. Perfecto. Vamos. ¿Qué nivel investigativo es? Primero vamos a analizar. Evaluar si un suplemento natural, muy bien. Suplemento natural, ahí tengo una variable independiente. Tiene un efecto significativo en la reducción de la presión arterial sistólica. Ahí tengo otra variable. En realidad, la variable es reducción. ¿No ven? Reducción. Acá está. Reducción. Muy bien. Entonces, esto me lleva a entender de que es un estudio de nivel explicativo. Y como es un estudio de nivel explicativo, voy a tener variable independiente y variable dependiente. Exacto. Entonces voy a tener, fíjense, una variable dependiente y una variable independiente. ¿Cuál es mi variable independiente? Es el suplemento natural, ¿no? Es el suplemento natural que no depende de otra variable. Y en realidad podríamos decir que es la causa, ¿ya? Puede ser la causa de la reducción, fíjense, reducción de la presión arterial sistólica. Muy bien, yo voy a copiar eso acá. Ahí está. Y esto sería el efecto. Muy bien. Entonces, acá tengo una variable independiente y una variable dependiente. Fíjense, la variable independiente que no depende de otra variable en el enunciado. ¿Por qué recalco en el enunciado? Porque
esta variable independiente, si en otro estudio podría volverse dependiente, ¿no? Pero nosotros tenemos que analizar el objetivo. Por eso les estaba diciendo que el objetivo ya tiene que estar muy bien definido para aplicar todos estos criterios. Porque después de aplicar estos criterios, si modificas algo, ya no tienes la prueba estadística correcta, adecuada, ¿no? Incluso, no me atrevo a decir, hay revistas ya publicadas que pues no es la correcta prueba estadística. Y puede que se dé ese error por cambiar después de haber elegido la prueba estadística, cambiar tu variable, cambiar tu objetivo, cambiar. Entonces puede que sea ese actuar una causa, fíjense. Muy bien, entonces vamos a lo que nos interesa. Este estudio es de nivel explicativo. Muy bien, ya quedamos ahí. Explicativo. Muy bien, es de nivel explicativo. Perfecto, es de nivel explicativo. ¿Por qué? Porque este estudio pretende explicar la causa de la reducción de la presión arterial sistólica, ya aplicando un suplemento natural, ¿no? Que puede ser para nosotros la causa de la reducción de la presión arterial sistólica, que es el efecto. Hasta ahí está todo claro. El siguiente paso es el objetivo estadístico, ¿ya? El objetivo estadístico, ¿qué tal? Como nosotros sabemos que dentro del nivel explicativo, hay 3 objetivos, por si acaso, 3 objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? El primero es evidenciar. El segundo es demostrar. Y el tercero es comprobar. Ahí está. 3 intenciones. 3 intenciones. Ahora, hemos dicho que evidenciar son para estudios explicativos que no tienen intervención, pero que intentan dar una explicación de causalidad. Pero acá claramente va a hacer una intervención, es decir, les va a dar a las personas adultas un suplemento natural. ¿Para qué? Para la reducción de la presión arterial asistólica. O sea, va a manipular. Por lo tanto, no puede ser evidenciar el objetivo, sino va a ser demostrar. ¿Qué quiere demostrar con su experimento este estudio? Quiere demostrar si el suplemento natural puede reducir o reduce, ¿no?, la presión arterial. Muy bien, entonces el objetivo estadístico es el segundo criterio y es el objetivo, ¿cuál es? Es demostrar. Ahí está. El objetivo es demostrar. Y demostrar, fíjense cómo nos lleva el razonamiento. Demostrar es un objetivo que pues exige un experimento. ¿De cómo sabemos si algo funciona o no funciona? Demostrando. Por eso evaluar tranquilamente podemos colocar demostrar si un suplemento natural tiene un efecto significativo en la reducción de la presión arterial sistólica comparado con un placebo. Ahí está.
Ahora, hay algo muy interesante que debemos considerar, ¿ya? Ya hemos dicho que el nivel investigativo es explicativo. También ya dijimos que el objetivo estadístico es demostrar. Y pues hasta allí estaríamos aplicando, ¿qué estaríamos aplicando? Dos criterios. Vamos por el tercer criterio. El tercer criterio es el tipo de variable. Ahí está, el tipo de variable. Ese es el tercer criterio. Ahora analicemos las variables, ¿no? El suplemento natural, que es nuestra variable independiente, ¿qué tipo de variable es? Es una variable categórica. Es una variable categórica, por si acaso. El suplemento natural es una variable categórica, ¿ya? Nominal. Ahora, nuestra segunda variable, que es la reducción de la presión arterial sistólica, vamos a ponerlo ahí, es una variable numérica. Aquí está. Fíjense, es una variable numérica continua, ¿ya? Porque la presión arterial se mide, pues, con números, ¿no? Y pueden tener decimales. Entonces, fíjense que el tipo de variable, acá ya tenemos dos. Por una parte, tenemos a una variable categórica nominal, control C, categórica nominal, y nuestra segunda variable, que es el efecto, es numérica, fíjense, numérica continua. Tenemos dos tipos de variables, aquí totalmente, no son las dos no son categóricas, como en el anterior caso, las dos eran categórica, nominal, dicotómica. En el otro diseño también eran las dos variables categórica, nominal, dicotómica. Acá una es categórica, nominal, y la otra es numérica continua, fíjense. Eso va a hacer que varíe todo. Eso incluso ya me pongo a pensar de que va a utilizar una prueba paramétrica, ¿no? Pero no me adelantaré hasta allí. Entonces, fíjense, la variable, el tipo de variable, que es el tercer criterio. Y mi tipo de variable, tengo una variable categórica nominal y tengo una variable numérica. Fíjense, por eso a este nivel hablamos de multivariado, por si acaso. En el nivel relacional era bivariado, solo dos variables. Quería saber si tiene relación estas dos variables. Si existe una asociación si mis variables son categóricas o si existe correlación si mis variables son numéricas. Eso es lo que quería saber. Era bivariado. Ahora, cuando pasamos al nivel explicativo, es multivariado. Por esa razón vamos a tener dos variables y más adelante va a aparecer otras variables. Y fíjate, categórica nominal, nuestra variable independiente. Numérica continua, nuestra variable dependiente. ¿Qué les parece? Ahí yo ya me estoy dando cuenta que voy a ir por una prueba paramétrica, pero falta todavía, falta porque recién estamos en el tercer criterio. Ahora vamos a ver el tipo de estudio, el tipo de estudio. ¿Cuál es el tipo de estudio? Este es un experimento. Vamos a hacer mediciones antes del experimento y después del experimento. Y vamos a comparar las medias del grupo experimental y grupo control.
Por lo tanto, mi estudio es longitudinal. Mi estudio es longitudinal porque voy a hacer varias medidas. Varias medidas, ¿no? Voy a hacer varias medidas. Por eso mi estudio es longitudinal. Fíjense, ese es el tipo de estudio. El tipo de estudio es el cuarto criterio. Cuarto criterio. Vamos a ponerlo con amarillo. Y longitudinal, vamos a ponerlo con esto. Por favor, van a silenciar sus micrófonos, por favor. Muy bien. Longitudinal. Vamos a pedirle, por favor, que a Eli, sí, gracias, Eli. Mira, solo 4, no puedo creerlo. Pero más bien que estamos grabando, lo vamos a subir a YouTube y lo van a poder ver cuando dispongan de tiempo. Los demás que no están asistiendo al seminario, ¿no? Muy bien, entonces continuemos donde estamos acá. El tipo de estudio longitudinal, varias medidas, ¿no? Y el siguiente, fíjense, el siguiente es el diseño. Diseño del estudio. Es el diseño del estudio. Entonces, cuando hablamos de diseños, como ya les había dicho, es un diseño epidemiológico, experimental, un diseño de validación de instrumento o un diseño comunitario. ¿Cuál es? Es un diseño experimental. Acá hace variar todo. En el anterior, en los dos anteriores eran epidemiológicos, ¿no? Pero acá ya es un diseño experimental. Entonces, un diseño experimental, ¿qué nos va a exigir? Nos va a exigir un grupo control y un grupo, grupo experimental. Eso es lo que me va a exigir un diseño experimental. Ahora, por supuesto que hay sus variantes, como el diseño. Dentro del experimental podemos tener diseños pre-experimentos, cuasi-experimentos y experimentos verdaderos. Pero siempre tenemos que exigir lo óptimo o lo que realmente tiene que tener. Entonces, cuando alguien me habla de diseño experimental, inmediatamente voy a buscar un grupo control y un grupo experimental. Y si solo tengo un grupo experimental, entonces llegará a ser un pre-experimento, ¿no? Entonces, fíjense, pero vamos a siempre exigirlo, o no exigir, sino asumir, pedir siempre lo óptimo, ¿no? Entonces, tenemos un grupo control y un grupo experimental. Muy bien, entonces, ¿cuál sería mi grupo control? Fíjense, si es un experimento, voy a tener un grupo control y un grupo experimental. Mi grupo control, yo le voy a dar el placebo. Acá justamente dice, ¿no? En el objetivo, fíjense, evaluar si un suplemento natural tiene un efecto significativo en la reducción de la presión arterial sistólica, comparado con un placebo. Ahí está, placebo. A mi grupo control, yo le voy a dar, fíjense, a mi grupo control, ¿qué le voy a dar? Un placebo. ¿Eso qué significa? No le estoy dando nada. No le estoy dando nada, ¿no? Y a mi grupo experimental, a ellos sí les voy a dar, ¿qué les voy a dar? Mi variable, ¿dónde está?
Ajá, la variable ¿dónde está? Aquí está. Presión arterial, suplemento natural. Fíjense, suplemento natural. Suplemento natural. Ahí está. Suplemento natural. Entonces, diseño del estudio es experimental. Ahí está. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un grupo control, les voy a dar un placebo y voy a tener un grupo experimental a quienes les voy a dar un suplemento natural para bajar la presión arterial. Ahora, esto es muy interesante. En el nivel descriptivo, realizamos un análisis univariado. En el nivel relacional, en el descriptivo es univariado, perdón. En el relacional realizamos ya análisis bivariado de dos variables. En el nivel explicativo realizamos un análisis multivariado. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué decimos que realizamos un análisis multivariado? Porque si retrocedemos, en un estudio explicativo vamos a tener variable dependiente e independiente. Muy bien. En el tipo de variable vamos a tener variables categóricas y variables numéricas. En este caso tenemos variable categórica nominal, que sería el suplemento natural, y una variable numérica continua, que sería la reducción de la presión arterial. Ahora acá tenemos otras variables. ¿Se recuerdan que hemos hablado de variable fija y variable aleatoria? Vamos a ponerlo ahí. Caramba. Variable fija, ¿ya? ¿Cuál sería la variable fija? Incluso las variables fijas. Las variables fijas serían los grupos, ¿ya? Eso no va a cambiar. Si tú haces un experimento con personas que tengan presión arterial sistólica, a este grupo A y a este grupo B, a este grupo control y este grupo experimental, esos grupos ya se conocen, pueden ser de 10 cada grupo, pero no va a cambiar. Se va a mantener como grupo A, grupo B, grupo control, grupo experimental. ¿Son variables? Sí, son variables. ¿Qué tipo de variables? Son variables fijas. Entonces ahí están que la variable fija son los grupos. Y hemos hablado de variables aleatorias. Variables aleatorias. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿cuáles son las variables aleatorias? Veamos, ¿cuáles son las variables aleatorias? ¿Qué variable vas a medir? Hay una variable aleatoria que es la presión arterial. Eso es lo que vamos a medir. Ahí está. La variable que se va a medir, que se va a controlar, que es numérica, que no se sabe. ¿No? Entonces, fíjense, por eso en el nivel explicativo hablamos de una variable de multivariado, perdón, no de una variable, sino de multivariado. En el nivel descriptivo es univariado, en el nivel relacional es bivariado, en el nivel explicativo es multivariado. Por eso lleva esa etiqueta. Muy bien,
Después del diseño tenemos la distribución de los datos. Ahí estamos. Ya estamos terminando este análisis y vamos a llegar a una conclusión, ¿no? A una prueba estadística, pues, a una prueba estadística correcta, adecuada para este estudio. La distribución de los datos. ¿Qué dato yo voy a recolectar? Es la presión arterial sistólica. La presión arterial tiene una distribución normal. Ya, no soy médico, pero debe haber un número, ya, un número que si sube, entonces es presión alta, pero si baja, debe ser presión baja. Entonces, entre la presión alta y la presión baja, hay una media que es la normalidad. Por eso dicen, su presión está normal. ¿Qué significa? Que su presión está de acuerdo a la distribución normal. Eso significa, está dentro de los parámetros normales, eso significa. Por lo tanto, fíjense, ejemplo tiene una distribución normal. ¿Por qué tiene una distribución normal? Porque nuestra presión, hay intervalos de números incluso, ¿no ve? De 80 a 120, si no me equivoco. Entonces, pero si pasa de los 120 ya es una presión alta y del 80 si bajas es una presión baja, pero tiene una distribución normal. Calculamos la normalidad, ¿no? Entonces, fíjense, considerando, vamos a realizar esto bien, considerando la distribución de los datos. Ya, un ratito, por favor, voy a conectar mi laptop, está batería baja. Por favor, un minutito, no, 10 segunditos. Muy bien, ya lo enchufé para que no se corte, ¿no? Muy bien, continuemos entonces. Vamos, la distribución es normal. De nuestra variable aleatoria, de la variable que nosotros vamos a medir, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a hacer un resumen. Mi estudio es de nivel explicativo. Tengo una causa que es el suplemento natural. Tengo un efecto que es la reducción de la presión arterial sistólica y eso es lo que yo quiero demostrar. Y justamente mi objetivo es demostrar. Tengo una variable categórica, que es la que yo voy a manipular, que es el suplemento natural, y tengo una variable numérica, que es la que yo voy a medir, que es la presión arterial. El tipo de estudio es longitudinal. Voy a hacer varias mediciones, ¿no?, durante el experimento, antes y después. Diseño del estudio es experimental. Voy a tener un grupo control y grupo experimental. Mi grupo control tiene que ver con el placebo, es decir, no les estoy dando
nada. Y mi grupo experimental les estoy dando el suplemento natural. ¿Tengo variables fijas? Sí. El grupo control y grupo experimental son mis variables fijas. Y mi variable aleatoria es la presión arterial sistólica. Y la distribución de mi variable aleatoria tiene pues una distribución normal. Por lo tanto, ya vamos a hacer el análisis con la diapositiva. Vamos acá. Fíjense, hemos dicho que nuestro estudio, fíjense, ¿dónde está mi puntero? Hemos dicho que nuestro estudio tiene una distribución normal. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar una prueba paramétrica, primer punto. Luego hemos dicho que tenemos una variable fija y la variable fija son dos grupos, ya son dos grupos. Una aleatoria, nuestra variable aleatoria es numérica, la presión arterial. Y dos grupos, fíjense, podemos pensar, fíjense que aplicaríamos de acuerdo, si solo consideramos eso, el TED Student para muestras independientes, pero no. ¿Por qué? Porque hacemos varias mediciones. Entonces es el TED Student para medidas repetidas. Fíjense, y nuestro estudio es longitudinal. Hacemos medidas repetidas. Y pues trabajamos con dos grupos, ¿no? TED Student para medidas repetidas. Ahí está. Fíjense cómo cómo estos 6 criterios para elegir una prueba estadística nos ayudan, ¿no? Por supuesto que hay que practicarlo. Sí, nosotros como personas que nos dedicamos a este trabajo, a ser cientistas, tenemos que practicar y tenemos que producir conocimiento científico. Tenemos que escribir informes de nuestras investigaciones y conocer estos criterios para que pues el conocimiento que nosotros vayamos a compartir con nuestra comunidad científica pues tenga esa validez, ¿no? Muy bien, ¿alguna consulta o pregunta? Tal vez algún comentario, ¿no? Como han podido ver, señores participantes, he analizado en media hora un caso. Por supuesto, les vuelvo a decir, es de manera detenida, explicando, dando argumentos, razones. Pues bueno, eso es lo que tenemos que hacer con nuestros estudios. Un estudio, un título, un objetivo al día, analizar, nos caería bien. Muy bien, vamos a quedar hasta ahí. Ya solo están entre 5 o 6, ¿no? En línea. Entonces, para concluir, para despedirnos, tal vez algún comentario. ¿Qué les ha parecido hasta ahí? Se veo perfectamente todo claro, ¿no? Desde mi perspectiva, ¿no? Lo veo todo muy claro. Y nada, ¿no? Empezar a aplicar, ¿no? Todo lo que se ha aprendido hasta ahora. Sí, es así como dice doctor Marco, ahora hay que aplicar, ¿ya?
tienen los videos grabados y las clases grabadas, y lo estoy subiendo a YouTube y lo pueden ver ustedes cuantas veces gusten, necesiten, y también las diapositivas, además que también les he compartido unos cuantos textos, ¿no? Entonces, hasta acá nuestra sesión del día de hoy. No se pierdan la última sesión, que va a ser netamente aplicativo. Vamos a aplicar ya en otros diseños, vamos a aplicar tal vez en otros niveles incluso. Lo voy a preparar la clase, entonces nos vemos el día jueves. Chau, chau, que tengan muy buenas noches. Chau, chau. Gracias por quedarse hasta estas horas.